Bienvenidos, queridos estudiantes. Vamos a tocar el tema hoy en geografía, último tema en este mes de septiembre para ya irnos preparando al examen. Cambios climáticos y ambientales en el Perú. Para eso, un video que nos ayude a ubicarnos en la problemática y en la situación de este problema sufrido en el país, que no estamos ajenos a una circunstancia mundial en el cual también nosotros nos vemos afectados por esta realidad. Vamos a ver el video. Y para eso los voy a poner en autos. Ya está compartido. Adelante. Hola, mi nombre es Álvaro y en este video voy a presentar las causas y consecuencias del cambio climático en el Perú. Cabe resaltar que este video es un video netamente informativo y las fuentes en las que me basé las dejaré en la descripción del video. Este video otorga una descripción general sobre las causas y consecuencias del cambio climático en el Perú. En primera instancia daré un enfoque sobre las principales causas del cambio climático para luego enfocarme en las consecuencias en distintos aspectos y sectores del Perú. ¿Cómo el cambio climático afecta al Perú? Según un informe del Centro de Investigación Tyndall Center de Inglaterra, en el 2004, el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático después de Bangladesh y Honduras. Si bien han pasado muchos años desde su publicación, este problema aún es preocupante ante el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. La vulnerabilidad considera el grado de susceptibilidad de un territorio de acuerdo a criterios de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa ante el fenómeno. En los últimos años, y causa de la revolución industrial, la actividad humana ha ido exacerbando el calentamiento global. Esto debido a la acumulación de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, especialmente el dióxido de carbono y el metano. Esto que principalmente es consecuencia del consumismo acelerado de las personas. Los peruanos ya estamos sintiendo más estas señales, por ejemplo, el derretimiento de las cumbres nevadas en Huaraz, icono nacional, que hoy en día el calentamiento global ocasionó la pérdida de más del 30% de la nieve, y el hielo durante la década de los 90. En otras palabras, casi la tercera parte de lo que tomó cientos de años en acumularse se ha perdido en tan solo 25 años. El glaciar Pastoruri se redujo 490 metros en 5 años. Esto también trae consecuencias en la disponibilidad del recurso más importante para el ser humano, el recurso hídrico. Algo que no es para nada ajeno a nosotros son los desastres naturales, las lluvias e inundaciones que se presentan cada vez más fuertes y frecuentes en el norte del Perú. Asimismo, han comenzado a presentarse heladas más fuertes y frecuentes en el sur peruano. El incremento del siglo XXI, la temperatura promedio global se ha elevado 0,65 grados centígrados respecto a la temperatura promedio de la primera mitad del siglo XX. La vulnerabilidad del Perú está relacionada a la alta dependencia de los sectores primarios sensibles al cambio climático, tales como el agrícola y el pesquero, así como el bajo nivel institucional que dificulta la planificación y ejecución de acciones de adaptación concretas. En estos últimos años hemos sido testigos de cómo el cambio climático afectó a nuestra población, en nuestro caso siendo afectados por el fenómeno del Niño cada vez más fuerte. El cambio climático, que es provocado por un incremento de las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. El efecto invernadero es un fenómeno natural por el cual el calor de los rayos del sol es retenido dentro de nuestro planeta, gracias a gases como el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano, el óxido nitroso y el ozono, que se encuentran naturalmente en la atmósfera de la Tierra y sirven para atrapar parte de la energía solar. De esta forma se mantiene cálida la superficie terrestre, por lo tanto hace posible la vida en el planeta. El principal gas de efecto invernadero emitido por el ser humano es el dióxido de carbono, como resultado de la quema de combustibles fósiles, utilizado para producción de energía y transporte. Las actividades humanas han provocado un aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera. Esto se debe principalmente al uso de los combustibles fósiles y, en menor medida, por los cambios en el uso de la tierra, como la deforestación y la pérdida de terrenos agrícolas. La acumulación de los gases de efecto invernadero durante siglos se ha sumado a los graves procesos de deforestación de los bosques, que actuaban como pulmones naturales del planeta. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, todos los años se pierden unos 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo, la mayor parte en las zonas tropicales, también trayendo consecuencias globales como el aumento de la temperatura global, aumento del nivel de los océanos, deshielo generalizado de nevados, glaciares y mantos polares, y mayor variabilidad de las precipitaciones.
Dentro de las consecuencias del cambio climático en el Perú está el recurrente fenómeno del Niño, que a pesar de ser parte de un ciclo, está demostrado que cada vez viene con más intensidad y que está relacionado con la acción directa del hombre. El fenómeno del Niño recientemente tuvo un gran impacto en el Perú, no solo implicando un daño material en la infraestructura, sino también a la economía y a los sectores que componen a esta, empezando por los daños en los sectores productivos más importantes del Perú. La agricultura es uno de los principales sectores de la economía que se ve gravemente afectado por el fenómeno del Niño, mientras que la sequía es la principal amenaza para la producción de alimentos. El incremento de la temperatura del aire en la costa afecta a algunos cultivos como el algodón y beneficia a otros como el arroz. Asimismo, se crean condiciones ideales para el desarrollo de plagas que afectan a algunos cultivos. Las fuertes lluvias que se registran generalmente en la costa originan desbordes de los ríos e inundaciones, mientras que en la Sierra Sur, en especial en el altiplano, las lluvias son escasas. En ambos extremos, el agro se ve seriamente afectado. En el 2017 se registró una pérdida de más de 10.000 hectáreas de cultivo, y donde se vio que entre 6.000 y 7.000 agricultores fueron afectados por el Niño costero. Por otro lado, en el sector pesquero, el incremento de la temperatura del mar origina que los peces de agua fría como la sardina, anchoveta y merluza migren o se profundicen. Este sobrecalentamiento de las aguas espanta la anchoveta, especie que mueve el 90% de las ventas de la industria del país. Al ser una especie de aguas frías, la anchoveta puede moverse más al sur y no concentrarse entre Paita e Hilo, o simplemente se profundiza, con lo cual la industria tendrá dificultades para su captura. Además, al dejar su zona habitual de desove y reproducción, trae como consecuencia la reducción futura de biomasa. Cabe mencionar que con el fenómeno del Niño, del episodio del 97 y el 98, calificado de extraordinario, ocasionó grandes pérdidas en el sector agro, superiores a los 612 millones de dólares y de 26 millones de dólares en el caso de la pesca, según data de la Corporación Andina de Fomento. Dentro de los daños materiales se encuentran grandes pérdidas de infraestructura vial, puentes desplomados, casas destruidas producto de inundaciones y huaicos. Después del gran daño que dejó el fenómeno del Niño en Piura y Tumbes, el gobierno transfirió más de 96 millones de soles para obras de reconstrucción. Estos recursos que fueron destinados a financiar 67 intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción de Cambios. El impacto que tuvo en la biodiversidad. Hubo un mayor riesgo de extinción para el 30% de especies. Además, los cambios en estructura y función de ecosistemas, interacciones ecológicas, desplazamiento de ámbito geográfico de las especies, muerte o blanqueamiento de comunidades de coral, riesgo de pérdida de la selva amazónica. A partir de 3 grados centígrados superaría el 40% de desabanización. El cambio climático también tiende a acelerar la pérdida de las especies de flora y fauna, el deterioro de los ecosistemas y la pérdida de los bienes y servicios de estos ecosistemas. Bajo esta perspectiva, aquellos ecosistemas que ya han sido impactados negativamente por la actividad humana se verán aún más afectados. Otro sector que es gravemente afectado por el cambio climático es el de salud, donde se ve un aumento de carga de malnutrición, enfermedades diarreicas, cardiorrespiratorias e infecciosas, entre otras asociadas a inundaciones. Una variación de la temperatura implicaría un incremento en transmisión del dengue, de 2 a 5 veces en zonas vulnerables de América del Sur. En el Perú, el cambio climático puede impactar en la frecuencia y severidad del fenómeno del Niño, que se ha asociado con un incremento en los casos de enfermedades como el cólera y malaria. El cambio climático incrementa la temperatura y puede extender las áreas afectadas por enfermedades transmitidas por vectores, además de tener efecto negativo en la disponibilidad del agua y en la contaminación del aire, economía, biodiversidad. Para concluir con este video, el Perú pasa por una transición de factores de riesgos ambientales, donde coexisten riesgos tradicionales y modernos, y persisten los problemas infecciosos y crónicos, algunos de los cuales se asocian con los problemas de contaminación de agua y el aire. El Perú está sometido a la variabilidad climática producto del fenómeno del Niño, estando en la actualidad inmerso en mayores frecuencias y severidad de su presentación. En cuanto al cambio climático, se hace énfasis en la amplia y valiosa información obtenida en Perú y que se puede emplear en otros contextos. Queda, sin embargo, mucho por analizar sobre la implicancia del cambio climático en todos los aspectos en el ámbito peruano. También es necesario profundizar el estudio del impacto del cambio climático en todos los sectores, concientizar a la gente, que el gobierno tome más medidas preventivas para así estar preparados para afrontar situaciones de desastres naturales y que no nos agarre de una manera desprevenida, dejando grande rastro de destrucción,
como el que acontecimos en la zona norte y casi todo el Perú en el 2017, en realidad. Gracias. Muy bien. Vamos a Hola, mi nombre recibir es Álvaro. ahora algunos comentarios de parte de ustedes. ¿Qué les pareció la descripción de esta realidad? Escucho. Por favor, no hablen todos a la vez, de uno en uno. Muy cierto con C, por favor. Claro que está muy bien explicado, pero ¿qué les parece? ¿No? ¿Qué opinión les merece toda esta descripción real? ¿No? Bueno, es verdad, es una historia eh, bastante cruda y triste a la vez, ¿no? Porque en el Perú necesitamos tener conciencia de esto, necesitamos tomar conciencia de lo que está ocurriendo. No solamente debido a los fenómenos del niño, de la niña, que cada cierto tiempo viene y afecta a nuestro país. Hemos de entender que el factor climático es una realidad concreta en el mundo entero y el Perú no es ajena a esta realidad. El Perú no es ajeno a esta realidad. Estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático. ¿Y dónde están las causas y las consecuencias que a nosotros como peruanos nos incumbe? ¿Dónde están esas causas que, mejor dicho, cómo reconocemos, aprendemos a reconocer que nosotros somos parte de la causa de este problema? Yo les digo algo. Por ejemplo, los peruanos seguimos arrojando basura a los ríos. Es verdad que en tiempo de pandemia no hemos salido a la calle, pero es verdad también que la pregunta es, ¿y la basura que generamos dónde está? ¿Acaso clandestinamente no hemos visto documentales que inclusive la basura de los desperdicios de los hospitales han terminado en el mar? ¿Y la basura nuestra dónde está? Ciertamente hay otras causales, ¿no? La deforestación de nuestra selva, nuestro desconocimiento sobre esta realidad. A mí me enseñó un viejito una vez esta lección. Me dijo, Wagner, para que seas feliz y vayas feliz ante Dios, haz tres cosas en la vida. Planta un árbol, ten un hijo y escribe un libro. Yo ya he cumplido dos de ellos. Me falta escribir un libro. Y no sé por dónde empezar. Tengo el material. Lo que pasa es que les cuento como anécdota, por ejemplo, yo he querido preguntar en una editorial por cuánto me ayudan a hacer un libro y me dijeron, le cobramos 7,000 soles por ayudarle a hacer un libro. Ploc, me fui de cara, ¿no? Oiga, le dije, yo soy profesor de José María Arguera, no soy profesor en el Marca, ¿no? Entonces, qué difícil es inclusive hacer un libro, pero ahí te el esfuerzo. Ahora, volviendo a nuestro tema, ¿sabes plantar un árbol? ¿Cuántos árboles has plantado? Aunque sea en tu jardín, ¿no? Vamos a ver, vamos a analizar un poco esta realidad. Nos tiene que llevar a tomar conciencia, chicos. No es tan fácil. No, no solo aquellos, nosotros mismos
nosotros mismos estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático. Les cuento como anécdota, por ejemplo, ayer estuve conversando con un compañero mío que es de Iquitos y me cuenta, porque yo conozco casi todo el Perú, yo he ido a Iquitos varias veces, me dice, profesor, Iquitos ya no es el que usted conocía antes. Le cuento, por ejemplo, que antiguamente el Perú, perdón, el río Amazonas pasaba por las orillas de la ciudad a una velocidad increíble y uno se maravillaba de lo caudaloso y torrente y del torrente del Amazonas, de la inmensidad del Amazonas. Hoy le cuento que el río Amazonas se ha apartado de la orilla de la ciudad, se ha apartado por lo menos 6 kilómetros y ha dejado un vacío. ¿Y qué es lo que ha ocupado esos vacíos? Los ríos que están alrededor de la ciudad de Iquitos. El río Nanay, el río Itaya y el río Morona. Son los ríos que bordeaban a la gran isla de la capital. Respóndame si me están escuchando, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Creo que hubo un desperfecto en el internet. No sé qué ha pasado, pero ya estamos de nuevo. Estamos grabando la clase y les estaba contando esta conversación con este estudiante, ¿no? Y me dice, profesor, ya no están las cosas como usted conoció, porque le pregunté, pues, cómo está la ciudad, el Amazonas, y me contó cómo el río Amazonas se apartó y los ríos de alrededor ocuparon el espacio que dejó el río Amazonas. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde está la causa de esta anomalía? Y fuimos a buscar la causa. Y la causa está en que los hielos eternos que habían en los Andes peruanos, de donde nacen casi todos los ríos del Perú, ya se han desintegrado. El Pastorruri no existe. Queda un pedacito, queda 1 kilómetro cuadrado de nieve. Ya no es ese Pastorruri que yo conocí cuando tenía 30 años y me fui a esquiar en esos hielos eternos. Ya no hay. Los grandes nevados se están derritiendo completamente, entonces ya es poca el agua bebible y el agua dulce que hacen los ríos. Y estas que son las cuencas hidrográficas del Perú se están extinguiendo. Y por eso, como ya no baja tanta agua, entonces lo que ha hecho el Amazonas es retirarse. ¿Y a qué se debe que los grandes glaciales del Perú se estén derritiendo, se estén extinguiendo? Justamente al cambio climático, al calentamiento global, perdón. El calentamiento global está destruyéndolo todo y muchos no queremos aceptar o no queremos darnos cuenta de esto. La contaminación ambiental nos está exterminando. La contaminación de los mares están haciendo que los seres que habitan en los mares y en los océanos se estén acabando. La deforestación de gente inescrupulosa, de gente que solo piensa en su economía. La Amazonía peruana se está extinguiendo. Recuerden que la Amazonía peruana es como la quinta potencia en fabricación de oxígeno natural y se está acabando.
Toda la costa peruana, de cuyas alturas, de cuyas cuencas en las alturas bajan 53 ríos, se están extinguiendo. Toda la costa peruana es un desierto y a veces no sabemos valorar de dónde viene el agua. Y somos especialistas. ¿Qué digo? ¿Ah? Somos especialistas destruyendo y acabando con la poca agua que viene hacia la costa a través de esa única fuente que es el río Rímac, que viene de las alturas. Tú vas a Ticlio y allí ya no encuentras hielo. Ayer yo veía un documental sobre la cumbre nevada más hermosa del mundo y que está en el Perú y que está quedando poco y sin embargo queda todavía la última maravilla allí que se llama el Alpamayo. Pero es lo único que queda. Tal vez hemos creído que con esta pandemia la naturaleza se ha recuperado. Pues déjenme decirles que en muchas partes del mundo las inundaciones, las sequías están acabando con sembríos, con tierras, con la vida, con las ciudades. En la actualidad hay 7 volcanes activos. Y todo el factor químico que esas explosiones y las columnas de humo que generan estos volcanes siguen calentando el planeta. Es una realidad cruda que hay que tomar en cuenta. Así que, caramba, de nosotros depende, chicos. Vamos ahora, les voy a pedir por favor que descansemos, son las 11. Descansemos 5 minutos y 11:05 estamos retomando la segunda parte de nuestro curso. Piensen bien lo que estamos hablando para poder tener un buen diálogo al comenzar la segunda parte. Vamos a descansar 5 minutos y regresamos. Y espero que regresen todos.